Escuchamos ahora a Graciela Fernández. Bueno, buenas tardes. Elena ha aterrizado un montón de temas y sin lugar a dudas mi visión va a ser de un lugar diferente. Nosotros estamos convencidos desde la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas de que el tema de la matriz productiva en el Uruguay viene ya marcado desde hace por lo menos 10 años con propuestas programáticas que giran arriba de la mesa, marcadas por supuesto por el gobierno, por el Frente Amplio, dentro de sus propuestas programáticas, en el tema de insertar a la economía social y solidaria como un programa de políticas públicas del gobierno. Un tema que viene enraizado de hace varios años, no es un tema que se empieza a manejar en Uruguay en los últimos años. Elena hablaba de Juan José Saracho, pertenezco al Centro Cooperativista Uruguayo. José Saracho fue de nuestros mentores y el socio número 1 del CCU, y Juan José tiene escrito un libro que data de 12 años, de él, del hijo y de otros integrantes de la Facultad de Ciencias sobre el tema de la economía social y solidaria, y con un trabajo además intelectual de larga discusión entre si es economía social y solidaria, qué tipo, cómo es el nombre, cómo se define, quiénes la integran. Juan José, como dice Elena, en 5 frases marcó una cuestión para mí muy interesante. Es verdad, llega a la conclusión que debe ser social y solidaria, porque es lo que marca la diferencia con una economía capitalista en el cual todos estuvimos formados, donde el centro de lo colectivo pasa a ser lo esencial, donde el centro de lo democrático es clave, donde el centro que yo voy a ser socio de ese proyecto, de los proyectos asociativos, y además donde el centro es la persona y no el capital que aporto, y donde sí decido bajo el principio democrático de un socio, un voto. Es decir, hay características claves para decir en dónde nos vamos a parar y dónde vamos a estar. Y él decía en ese libro que no había ningún iluminado entre nosotros que pudiera llevar esto adelante solo, sino que era un proyecto esencialmente colectivo. Eran cambios muy importantes que tenían que venir desde la educación, desde esa matriz que hay que cambiar, porque esa matriz productiva tiene el enfrentamiento del capital de trabajo. Y en los años 90, cuando campeaba el neoliberalismo y los sectores textiles de la matriz productiva clave en Uruguay cayeron brutalmente, ahí ya empezaron a haber sectores que se apoderaron de este concepto y quisieron lograr cambios. Y hubieron varias fábricas de los sectores textiles recuperadas bajo el tema de cooperativas. Pero faltaba educación en el tema, faltaba formación, prepararnos para esa gestión. Y faltaba un tema clave, que son aquellas políticas que fomentan el desarrollo de esta economía social y solidaria que atraviese todo lo que es los sectores los sectores que dan lugar al registro de que yo arme una cooperativa o una asociación bajo los temas, códigos o vetas de la economía social y solidaria. Tiene que haber una apertura en este tema que lo haga más flexible, porque si no, no entienden en los distintos sectores donde debemos nacer este tipo de economía, no se atraviesa con estos temas, no se fomenta, no se promueve y desarrolla, no es un sector de la economía que por sí solo pueda avanzar. Necesita apoyo, políticas públicas, necesita fomento, necesita desarrollo y necesita educación. Y yo creo que puede haber muchas faltas en estos últimos años sobre el tema de la economía social y solidaria. Una de ellas, coincido con Elena, hace muchos años que estamos atrás del tema legislativo y de ponernos de acuerdo. La Confederación ha hecho grandes esfuerzos, pero no puede negar lo que sucede en la realidad. Pero no creo que en el Uruguay se haya avanzado tanto como el concepto
de empezar a cambiar esta matriz productiva y de incidir con este tema como han sido los últimos 10 años. Que Uruguay haya logrado aprobar una ley general cooperativa como es la ley 18.407, que cumple 10 años este año, donde pone específicamente la promoción y el desarrollo del cooperativismo y de la economía social, donde institucionaliza este tema y se lo da a cargo del Estado. El Estado debe promover y desarrollar el tema del cooperativismo y el tema de la economía social y solidaria. Y esto cuesta entenderse muchísimo, porque Uruguay históricamente le costó muchísimo llegar a una ley general de cooperativas, una ley que es la traducción de la realidad del movimiento cooperativo. Es una ley que se resultaba una traducción política de un movimiento cooperativo que discutió entre las distintas clases cooperativas 25 años para acordar un criterio. El movimiento cooperativo está conformado de distintas realidades en cada punta diferentes. Cooperativas de trabajo que han sabido llevar el enfrentamiento capital y trabajo a convertirse en socios, autogestionarse, entender que reciben un adelanto de salario que no es salario, que es un adelanto del excedente que vuelve al socio, de resolver solidariamente y bajo el concepto de una ley. Si no puedo cobrar el aguinaldo, voy a una asamblea y lo resuelvo, y es válido porque está bajo la figura democrática y resolución de una asamblea. Es decir, conceptos que se tienen que ir trabajando en el día a día y que no han sido sencillos y son difíciles. Y por otro lado, tengo organizaciones cooperativas de niveles fantásticos y que nosotros no podemos decir que no sean cooperativas, donde la competencia, la competitividad, el que sean las cooperativas no solamente una fuerza para cumplir como necesidad, darme trabajo y con eso cumplir, sino que tienen que ser sustentables. Y el mundo de las finanzas, que es un tema sumamente complejo y que viene pegando seriamente desde el año 2008, cuando se da la gran crisis financiera, y como saben acá varios cooperativistas que están, el año 2012 se declara como el Año Internacional de Cooperativas en respuesta por Naciones Unidas a decir que el cooperativismo y ese tercer sector completo que habla, y hablaba Elena, lo público y lo privado, pone al cooperativismo y a organizaciones de la sociedad civil como herramientas para variar esa realidad económica. Y allí nosotros tenemos en ese mundo de las finanzas a las cooperativas de ahorro y crédito. Y tenemos a las cooperativas de consumo, que sustentan y trabajan para un tema de un consumo responsable, sustentable, pero también están lidiando el día a día con ser efectivas, tener buen resultado económico, poder sustentarse y competir con un medio y con un mercado que sigue siendo toda esta superficie que ustedes conocen y que la semana pasada siguen abriendo muchas y muy importantes en materia de ropa, etcétera y cuestiones. Entonces, el cambio de esta matriz productiva y en algunos sectores que nos cuesta muchísimo convencerlos y hacerlos entender. Porque somos una gran colcha de retazos y complicada. Y que tenemos que convencerlos que no solo lo cooperativo, formal, asociativo, bajo determinadas reglas muy duras además y complejas para los grupos, poderlas entender, poderlas poner en práctica, hacer actas, llevar libros, pagar contadores, registrarse, etcétera, etcétera. Hace más de 3 años que están discutiendo las federaciones FECOBI y FUCBAN que le den su naturaleza jurídica y la aprueben en el registro. Hoy terminaron la discusión FUCBAN parece, y que se entienda todo este tema tan complejo. Entonces, nosotros entendemos que debemos sumar a este mundo formal, cooperativo, otro tipo de organizaciones. Y yo coincido con Elena que no, y esto es una opinión personal estrictamente, no es de la Confederación, no tengo prejuicios en si sumar o no sumar a las mutuales, es sin sumar o no sumar a las asociaciones civiles, en si sumar o no sumar a otro tipo de figuras que este nuevo mundo, como hoy hablamos, colectivo, que se está transformando en un mundo de conexiones. La conexión no es más como estábamos acostumbrados
quienes hoy tenemos más de 60 años, compañeros, y discutíamos en reuniones y en lugares y las grandes charlas de los bares y las cuestiones. Hoy la conexión a partir del momento que aparece Internet tiene otro desarrollo y de otra forma, y mucho más individual. Entonces empiezan a aparecer en esa matriz productiva que hablamos un montón de cuestiones diferentes, de formas de trabajo diferentes, y que nosotros no las estamos sumando, y que no estamos preparados para entenderlo, y que hay falta de conocimiento. No puede ser que en un país que hace años que habla de este tema, nosotros tengamos hoy gente en el núcleo central de este tema, que es el cooperativismo, que no entiende cuál es el concepto de economía social y solidaria. Entonces yo creo que hay un trabajo arduo de educación, de formación, de entender dónde estamos, de entender que Europa tiene más de 19 millones de trabajos atados a la economía social y solidaria, donde el cooperativismo tiene 8 de esos 19 millones. Y que fue además la herramienta para la crisis europea. Lo que él decía, ganarán menos, se habrán achicado las posibilidades, pero fueron lo que se llama resilientes, se adaptaron a las crisis con una flexibilidad mayor. Entonces, yo creo que la falta de derecho en definición a veces no es buena, porque estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad que si no existe la legislación que nos defina, que nos ampare, tampoco existen a veces las políticas públicas. Y eso sí preocupa. Porque sin políticas públicas para el fomento y desarrollo de este tipo de economía, yo no creo que podamos avanzar. Es clave. Porque las políticas públicas vienen de la mano la formación y la educación. No podríamos haber avanzado a un número tan importante de cooperativas como se han dado en los últimos años, Gustavo lo va a explicar en su hora, sin los programas de formación que tenemos fantásticos. Y uno de ellos, para mí el clave, y lo he repetido en todos lados, es el poder lograr que una agremiación, de la que sea, defienda sus intereses y los discuta en un mismo lugar y en un mismo contexto donde se fijan las políticas públicas. Que los referentes de la gremial, como es la Confederación, formen parte del Instituto Cooperativo, es el lugar que tú tenés para incidir, hacer. Y si no lo hiciste, es un problema de tu responsabilidad, que es otro de los principios cooperativos. Es clave que nosotros tengamos delegados de políticas públicas en el INEFOP. Sin el PROCOP, sin un programa de educación, formación de esta naturaleza, sin lograr asistencia técnica que apoye, sin lograr que se entreguen montos hoy para nombrar orientadores en cada una de las federaciones para que detecten los lugares, puedan trabajar e incentivar que se formen. Yo realmente creo que ha sido uno de los grandes temas. Podemos tener muchas carencias. El haber retrasado la ley en la responsabilidad que nos corresponde al sector nuestro, creemos que es un tema complejo, pero creemos que las discusiones tienen que darse, que las cosas que no se solucionan en el colectivo y no se discuten a fondo en el colectivo duran poquito y son a corto plazo. Entonces hay que hacer el esfuerzo, hay que convencer. Posiblemente creo que tiene que ser una aprobación de la ley, no con criterios que sean tan expresamente y tácitamente puestos. Coincido con Elena, creo que tiene que haber una definición genérica de lo que es economía social y solidaria. Creo que hay cosas que no se puede ceder. El instituto tiene un mandato de ley y eso también es una discusión. Hay sectores que no quieren que esté dentro del instituto cooperativo. Yo creo que hay un mandato de ley y que tendría que haber un mandato constitucional, donde la economía social y solidaria, como en otros países, como es Ecuador, como es Brasil, tienen definición constitucional. Por lo tanto, ustedes saben que modificar constitución no es modificar ley. Y todos estamos viviendo en América Latina. Y todos conformamos parte de esta América desde arriba, que viene con una situación muy compleja y donde la globalización nos enfrenta a desafíos brutales. Hoy elegíamos
un poema de Benedetti para cerrar en la quinta cumbre la intervención de Uruguay, que Benedetti hablaba que el futuro viene y viene lento, pero viene. Los compañeros me lo escucharon, porque me decían que el futuro no puede venir lento. Y yo les decía que lo único que importaba era que venía, en un contexto muy complejo. Me decían que era muy depresivo, que nosotros no podemos perder, y yo creo que sí, que Juan José Saracho tenía razón, esto es una utopía, y es una utopía y una forma de vida, y que no podemos perder la esperanza de que en la cooperación y la colaboración está la salida. Y este es un idioma que el cooperativismo históricamente lo viene manejando desde 1844 con los pioneros de Rotterdam, no es de ahora. Ellos encontraron la receta ante las necesidades y la miseria de una Inglaterra brutal. Entonces, esos principios y valores, a pesar de todos los cambios económicos, políticos, geopolíticos, siguen atravesando y siguen estando presentes. Y eso es una cuestión extraña de analizar en un movimiento social. Pero además, el otro día en la Asamblea de Naciones Unidas, que por primera vez la preside una mujer latinoamericana, una ecuatoriana, los 7 puntos que plantea como básicos para Naciones Unidas, y atrás de ella venía Trump a hacer su discurso. Esta dama planteó que era el fortalecimiento de Naciones Unidas, el tema clave, el empoderamiento de género como tema de incidencia, el buscar salidas para la tercera edad de una población sumamente envejecida en todo el mundo, y que había que buscar salidas de asistencia social sobre bases de organizaciones que tenían que aportar al trabajo, y que allí podía haber una beta muy importante. Y todos ustedes acá saben que fue una de las bases de Transforma Uruguay, el tema de la realidad generacional uruguaya, el tema de la discapacidad. Y cuando habla del tema de la discapacidad, habla del tema que se centra en la solidaridad, en de mirar para los costados, que hay un montón de gente que necesita la solidaridad. Y terminó diciendo que sin la colaboración y sin la cooperación no vamos a poder salir de este monstruo de 7 cabezas. Habló del Hidra, que los griegos hablaban de ese monstruo. Y creo que es muy interesante, pero lo más interesante es que ahí está haciendo la traducción de lo que son los principios y valores de esta economía social y solidaria, del cooperativismo, y de lo que para nosotros tiene que ser la base de la matriz productiva. No solo vamos a salir generando empleo, coincido totalmente con Elena, no solo vamos a salir generando empleo, vamos a salir generando trabajo, que es otra cosa de lo que todos estamos acostumbrados a sobrevivir y vivir. Muchas gracias a Fundación Tierra.